Esto me dicen y no lo sabía yo. Ayer falleció Paul Alexander, que vivió 78 años conectado a un pulmón de acero por haber contraído de niño poliomielitis. Se graduó de Derecho y motivó a las personas a vacunarse. Sí, Paul Alexander, y ya no sé por qué siguió en el pulmón de acero pudiendo tener otro tipo de respiradores que existen en la actualidad. Pero si es una persona que, a ver, esto hay que contextualizarlo. Cuando fue la gran epidemia de poliomielitis en los años 50, 60, en Estados Unidos y en buena parte del resto del mundo, pero no con la virulencia que Estados Unidos, en México yo tuve compañeritos con poliomielitis, ¿no? Yo soy del 55. Cuando fue la epidemia de poliomielitis, una de las cosas que hace la poliomielitis es atacar el sistema nervioso a la altura del tallo cerebral. Y entonces provoca parálisis de aquí para abajo. Aquí es donde, en el cuarto ventrículo, en el mero tallo cerebral, lo que está debajo del cerebelo, es donde está el centro que controla la respiración. Es decir, es un centro autónomo que hace que respires sin que te des cuenta, porque si te tuvieras que pensar en respirar todo el tiempo sería aburridísimo y no podrías pensar en otra cosa. Entonces, ese centro es uno de los elementos que quedan paralizados junto con parálisis muscular del resto del cuerpo o de buena parte del cuerpo. Y eso te deja sin respirar. Es decir, no puedes respirar. Ya no es que lo hagas involuntario o voluntariamente, es que no tienes control sobre la zona, el núcleo nervioso que se encarga de hacer que distiendas y contraigas sobre todo el diafragma y los intercostales que se usan también para respirar. Entonces, lo que se hizo como solución fue poner a miles de niños en pulmones de acero. ¿Qué es un pulmón de acero? Es un cilindro de acero donde te meten hasta aquí con un elástico que no te ahorque, pero que es bastante justo, y dentro del cilindro tienes una bomba que disminuye la presión externa para que tú inspires y luego aumenta la presión para que tú exhales. Inhalar y exhalar, porque expirar es más de morirse. Entonces, inhalas y exhalas de acuerdo a los movimientos que hace una bomba con el aire que está rodeándote dentro del pulmón de acero. Al paso del tiempo, muchos de los niños se recuperaron, o se recuperaron parcialmente, pero que no necesitaban el pulmón de acero. Y este personaje en concreto, del que hablé cuando hice algunos vídeos sobre poliomielitis, y cuando hemos hablado de vacunas, hemos hablado de él, él nunca se recuperó, y permaneció durante, como dice Víctor Giraldo, 78 años conectado a un pulmón de acero. Por supuesto que promovía la vacuna. Este no es de los que puedes engañar. ¿Qué es lo que ha pasado? La reducción en las vacunas ha regresado la poliomielitis al Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos. Es una enfermedad horrible porque quien no se recupera de ella queda dañado para toda la vida. Ya sea porque no puede usar las piernas, porque llega a tener deformidades en los brazos, queda lesionado para toda su vida quien padeció poliomielitis. Yo tenía un amigo en la escuela, Enrique, que usaba abrazaderas en las dos piernas y además tenía problemas de movilidad, de semiparálisis en los dos brazos. Ya he contado que lo poníamos de portero y le decíamos al otro equipo: te atreves a meter un gol hoy, vas a ver cómo te va la salida. La idea era que se sintiera útil el buen Enrique. Una amiga de mi expareja era una médico, cuyo padre era médico, pero no la vacunó a tiempo. Y entonces ella tenía una pierna lesionada por la poliomielitis. La poliomielitis es tremendamente feroz y se ceba en los niños. No es una enfermedad solamente infantil, aclaro, pero se ceba sobre todo en los niños. Es fundamentalmente infantil, y que ahora esté renaciendo por falta de vacunas es increíble.